Hola, acá estamos en una nueva semana política, programa El Mostrador Televisión, para analizar, conversar, dialogar sobre política, negocio y otros temas varios. Hoy día tenemos un invitado de la casa, Renato Garín, abogado, bienvenido. ¿Cómo estás, Federico? Bien. Mirko, gusto saludarlo. Es abogado, es profesor de la Universidad Alberto Hurtado y hoy día, además, escribe libros sobre política, sobre actualidad, interpretación política, y está por salir uno que se llama, si no me equivoco, porque hoy día en El Mostrador publicamos uno de sus capítulos, El Lobby Feroz. Así es, Editorial Catalonia. ¿Cuándo está en librería? Entre mañana y el viernes, con Ya. prólogo de Beatriz Sánchez. Qué bien, y nos vas a mandar uno para leerlo, Por supuesto, y para sortear por el diario también. Ah, bien. Bueno, y con Mirko Macari, nuestro Mirko Macari. Oye, sí, porque el gran experto en lobby, Renato, que escribe acá, y ahí como que te fuiste metiendo y hiciste tu tesis, ¿no? El tema Sí, del lobby. yo estudié después de Derecho, estudié un magíster en Periodismo en la Universidad Católica, y ahí me empecé a meter periodísticamente en el tema, que ya conocía más o menos legalmente, y ahí empezó una serie de entrevistas, de consulta de fuentes, y a la vez fueron ocurriendo hechos en el país que fueron colocando aún más relevancia en la industria del lobby, en los personajes que me interesaban, y además fue surgiendo paralelamente el caos, digamos, del financiamiento de la política, donde el lobby ha jugado un rol muy importante. Digamos una cosa, que el lobby tiene una dimensión legal, pero por la cultura chilena, lo que se llaman lobistas son ciertos personajes que tienen un poder fáctico mucho más allá del trabajo que desempeñan. Y eso es lo interesante de este análisis. Por eso que la segunda parte del título del libro, Renato, se llama La sociedad de la influencia. Es decir, hay una definición gringa, entonces, que el lobista es un gestor de intereses. Sí, es cierto, pero por la naturaleza endogámica del poder en Chile, los lobistas, o más que la oficina de lobby, ciertos personajes que son la cabeza de las oficinas, que son los emblemas, más allá de lo que hagan los suches debajo, las actividades de asuntos públicos o de gestión comunicacional, lo que hay es una organización fáctica de trenzas. Correcto. Porque así funciona el poder en Chile, y eso es muy importante decirlo. Es tan importante que la opinión pública conozca a sus diputados, a sus senadores. ¿Quién los financió? Quien los financió, a los grandes empresarios son actores públicos, y estos son actores de poder y públicos, y no son todos los públicos que debieran ser, no aparecen. Entonces también están sometidos, como algunos, no sé, como Gonzalo Cordero, socio de Cristina Vital en Acepta, puede tener 3 gorros. Entonces es analista político, está en el Canal 13 analizando política, escribe en La Tercera, ¿no? Era decano de la universidad y es lobista, ¿no? Entonces esas cosas en Chile son el subdesarrollo exitoso. Los que hacen lobby, que es una actividad que no puedes prohibir porque es como prohibir el aire o la ley de gravedad, ¿no? Tienen que estar sometidos a la regulación no solo legal, sino que social, ¿no? Y que hoy día es muy restringida respecto a los alcances que tiene, porque son en definitiva por el tipo de modelo que se construyó en Chile, ¿no? Esa asociación público-privada que opera en la sombra, actores decisivos, ponerlo a la luz, y por eso que publicamos un capítulo de ese libro, porque queremos hacer ese punto, Sobre, ¿no?, el gran lobista en Chile. Enrique Correa es como el niño símbolo del lobista en Chile. Enrique Correa declara que hace lobby, ¿no? Esa es su oficina formal de lobby, pero en rigor lo que hace es gestiona influencia y gestiona poder, quizás como nadie en ese mundo. Claro, porque junta mundo público, hace el contacto entre mundo público y mundo privado para generar dinero, y ese dinero va a financiar la política. Entonces con eso cierra el círculo. Y cuando tuvo que renunciar al Partido Socialista por un tema de necesidad, renunció, pero después volvió, y nadie sabe si volvió, pero no importa, porque ahí está, el hombre tiene el teléfono, puede llamar a La Moneda, tiene el teléfono, llama al ministerio, tiene el teléfono, llama a los empresarios, tiene teléfonos para financiar gente, tiene teléfonos para financiar defensas de personas y habla en la prensa saliendo a dar apoyos políticos, como hace 2 semanas en el Mercurio dijo: todos somos Lagos. Yo soy íntimo amigo, dijo José Miguel Insulza. De hecho, cuando Insulza fue a la OEA, lo llevó a Correa. Claro. A todos y cada uno de los negocios que se armaron como observadores en los países. Bueno, tuvo varios, tú lo pusiste en tu capítulo. De América Latina, pero él sale en la disyuntiva Insulza-Lago, ¿no? Es decir, todos somos Lagos, a defender la transición, la generación. Entonces, eso es un lobista, no sé si en Estados Unidos un lobista sale a decir que tiene un candidato
y los medios ponen que este es un personaje político, entonces... No, porque allá son lobistas Ah. y están sujetos a la regulación del lobby, pero aquí son muchos, como tú dices, mucho más que lobistas. Por decir, Exactamente. Enrique Correa no se entiende, es mucho más que un lobista, no se entiende la transición chilena. Cristina sin- Vital fue jefa de sin campaña Correa. de Joaquín Lavín, ¿no? Las hermanas Velasco articulan relaciones, ¿no? Políticas, ¿no? Entre medios de comunicación, actores políticos, redes económicas, Fundaciones. fundaciones, ¿no? Entonces escapa con mucho a la función clásica, la naif gringa, ¿no? De sociedades grandes, abiertas, complejas como la norteamericana. Porque en Chile se legisló sobre el lobby, pero una Claro. legislación. Tú que como abogado, aparte que has estudiado mucho el tema del lobby, ¿qué falencias más evidentes tiene la regulación del lobby chileno? Y hablemos un poco sobre tu libro, antes de pasar a otros temas. Bueno, el libro parte con 3 capítulos sobre la ley. La ley se demora 11 años en aprobarse. El primer proyecto es de Jorge Burgos, que es muy curioso porque Burgos termina diciendo 12 Que es años muy cercano después, a Correa. Claro, termina diciendo que Enrique Correa es un amigo del gobierno, ¿no? Cuando ocurre el affair del Capellán de la Moneda. Cuando él era ministro del Interior. Lo que ocurre con la ley, Federico, es muy interesante porque el proyecto de ley, los 3 proyectos de ley terminan dando vuelta a la ley como un calcetín, ¿no? Iba a ser una ley de lobby, pero al darse vuelta jurídicamente termina siendo una ley Parecía la ley norteamericana, iba a ser. inspirada, digámoslo Inspirada. así, pero termina siendo una ley de publicidad de las agendas de las autoridades. Es decir, con quién se reúne cada autoridad y mediante ese registro vamos viendo quiénes son lobistas. ¿Sí? Me parece a mí una regulación imperfecta, es un avance para el país sin duda, pero que sin embargo deja forados muy importantes, por ejemplo las puertas giratorias entre la industria del lobby y el mundo de la política. En el mundo en general hay 2 años de plazo entre un cargo y el otro que la persona tiene que esperar en otra industria, afuera, en la casa, donde sea. En Chile, en cambio, los lobistas fluyen hacia la política y vuelven hacia el lobby y vuelven hacia la política. Por ejemplo, el caso de Carlos Correa Bau, que pasa al segundo piso de la moneda. Por ejemplo, el caso de Jorge Insunza, que negocia su cupo parlamentario en el PPD mientras estaba en Imagina Acción. Por ejemplo, el caso de Fernanda Otero, que también está en el segundo piso de Piñera mientras sigue funcionando en el lobby. Me gustaría que después hablaran un poco sobre Alfredo Moreno. Sí. ¿Ah? A propósito de... Sí, lo que yo cerraría sobre la ley del lobby es que es una ley, primero, imperfecta y en segundo lugar, que no coloca el foco sobre los lobistas. Tú hoy día puedes ser presidente de un partido político y presidente de una oficina de lobby. No hay ninguna regla que te lo impida. Puedes ser tesorero de un partido político y gestor de intereses en una oficina de lobby. Es decir, completamente insuficiente. Insuficiente. Y enseguida, yo diría la cuestión más sociológica que está por sobre lo legal o por debajo de lo legal, es que en Chile las élites funcionan de manera radicalmente opuesta a las clases medias. Las clases medias, como dice el profesor Emmanuel Barroset de la Chile, han acumulado capital social mediante el pituto, ¿sí? Conozco una persona en una institución que me va a hacer un favor, ¿sí? Las élites, en cambio, funcionan en base a redes de contactos. El contacto no es el pituto, el contacto es mucho más difuso, el pituto es concreto. El pituto es uno solo, los contactos son muchos, son una red que potencialmente tú puedes movilizar. Entonces, cuando uno contacta a un lobista, está contactando también una red que viene detrás de él, simbólica. Un capital. El actor red que se llama. Un capital fáctico. Así es. Porque no es solo simbólico, es fáctico. Fáctico. Porque acuérdate, a Enrique Correa aquí en El Mostrador le publicamos su red en el Congreso, que era muy práctica. Tenía Sí. periodistas contratados. Viene en el libro también. Teníamos, todo eso viene en el libro. Es decir, a nivel simbólico y a nivel muy A mí fáctico. me llamó la ¿no? atención lo que solo leí el capítulo que me mandaste de Enrique Correa, que tiene una sociedad, tú escribes muy limpiamente las sociedades comerciales que tiene una sociedad con Mario Marcel, Sí. actual presidente del Banco Central. Sí. A mí me sorprendió, no lo conocía ese y dato. para mí también era nuevo. ¿Tú tienes más antecedentes de eso? Enrique Correa tiene un entramado de sociedades que las reportó Ciper Chile, que están disponibles en internet. Hay sociedades que emanan de Imaginación Consultores, hay otras sociedades que emanan de la empresa Nueva Altarraz que él tiene, y hay otras que se llaman Correa y Correa Consultores. Cada una de estas sociedades tiene sociedades hacia abajo. Son asociados de Enrique Correa por diversas situaciones. José Miguel Insulza, que tiene una oficina con Enrique Correa, y con Viera Gallo. Viera Gallo es muy importante en este mapa. Sí. Era Gallo ayudó a Su hacer. señora tiene una sociedad formal con Correa, Bueno. la T. Chadwick. Exactamente. Ambos ayudaron a hacer mucho lobby a mucha gente. Otros socios de Enrique Correa importantes son Mario Marcel en otra sociedad. También está Carlos Cruz, condenado por el caso Mupucate. Carlos Cruz ha estado con Enrique Correa trabajando
desde el año 2005, desde que se Sí. acaba el caso Pero Maugate, ahí hay un Lo punto que me llama la diferente, porque a Carlos atención- Cruz, perdón, Correa lo que hace es acogerlo. Acogerlo, como hizo Cuando con cae- Peñalillo. Cuando cae en desgracia, lo mismo con Peñalillo, que es un caso, son matices. Sí. No, lo de Marcel me llama la atención porque es sabido que Luis Álvarez, el jefe de comunicaciones del Banco Central, Correcto. ¿no? Es hombre de Correa. Correcto. No sabemos cuánto del Banco Central sabe Correa vía Luis Álvarez, porque acá en este Buen negocio punto. La la información- información es poder. La información es clave. Primero. Pero lo segundo es cómo lo instala Correa en el Banco Central y cómo sobrevive. ¿No? ¿Qué va a pasar con Luis Álvarez, ¿no? Ahora que está Marcel, que es socio de Correa en una sociedad, ¿esa sociedad todavía existirá o no? Son preguntas buen periodísticas punto que yo estoy abriendo. poner el Yo acá. entiendo que esa sociedad existe. Y que, Sin embargo, esa Mario sociedad no Marcel presta debería- Mario Marcel debería aclararla, no, por lo que sea, ¿no? Pero hay un interés ahí. Hay que poner Hay el un vínculo, foco hay que poner un y foco, que la opinión claro. pública conozca esto y que se transparentar Sí. es lo primero para poder empezar a hacer Si una esa sociedad sociedad se decente, permanece, ¿no? Luis Álvarez no podría permanecer ahí, ¿no? No debería, por lo Bueno, o menos. sea, las incompatibilidades, digamos, que se generan a raíz de la industria del lobby en el mundo son bastante estrictas. Tú, por ejemplo, te imaginas en el New York Times a un columnista de Burson Marsteller, que es una oficina de lobby, escribiendo sobre la política norteamericana sin decir que es lobista. En Chile, No, en lo cambio, cuelgan, po. los tenemos a las 4 oficinas principales, Imaginación, Acertex, TEN y Tirone Asociado, completamente involucrados en los medios de comunicación, al punto de que son casi indistinguibles en algún punto, ¿no? Bueno, ahí está el aporte de tu trabajo. Sí, Sí. colocar la luz. Colocar ¿no? la luz Colocar y la nuestro luz. trabajo, que llevamos años en esto también, es poner la luz, más allá de lo que no es nuestra labor. Nosotros no somos legisladores, pero sí ponemos luz para que la clase política, por último, por decencia, vaya mejorando. Para que el la asunto, opinión ¿no? pública se entere quién Y es los quién. conozca, claro. Así es. Porque cuando habla un lobista en un medio, escribe una columna, hay una agenda detrás. Correcto. Cuando sale a defender un candidato, cuando dice algo bueno o algo malo de alguien, proyecto. hay una agenda detrás, nada es inocuo en este negocio. Oye, ¿tú piensas que tu libro y el trabajo que hacemos los medios, que nos hemos preocupado de poner el foco en estas relaciones espurias entre, que está cruzada por estos lobistas, ¿tú piensas que le ha dado más o menos poder al lobista? ¿Enrique Correa hoy día más poderoso o menos poderoso que cuando nadie sabía bien quién era y lo poderoso que era? ¿Es más o menos poderoso? Es una pregunta que yo me hago mucho y me cuestiono si acaso... ¿Ha ganado más o menos? Claro, exactamente. Yo me pregunto mucho eso. Quizás le estamos haciendo un favor o realmente está siendo afectado por esta transparencia. Yo creo que tiene que ver con lo que te decía antes respecto de esta división radical que ha generado la élite o las altas burguesías chilenas, políticas empresariales, respecto del resto de la élite primero y el resto del país, de la clase media. Tengo la impresión que en la burbuja de la élite, toda prensa sobre un lobista ayuda a ese lobista. Sin embargo, para la clase media, le genera, digamos, un detrimento a ese lobista porque coloca información pública. Pero como la clase media y la gente en general no tiene manera de influir ni de removerle el piso a las altas burguesías, son mundos paralelos, digamos. Se beneficia en la élite y puede perder un poco de influencia en la clase media, pero no es lo importante eso. Entonces, Para ellos no. volver al punto, el lobby es un gran negocio en las altas burguesías. Son las altas burguesías del país, las altas élites, la fronda, lo que podemos decir, las que se benefician, las que se cruzan con las oficinas de lobby. Tú puedes hacer, yo lo hice, pero si uno va más profundo, puede hacer un cruce entre todos los partidos políticos y todos los partidos políticos, por anga por manga, desembocan en la oficina de lobby. En resumen, señor Correa, usted que se enoja tanto con nosotros, con el mostrador. No se enoje tanto, Oye, don cada vez Enrique. no se enoje tanto, le estamos haciendo un favor y al mismo tiempo estamos transparentando y le estamos ayudando a la opinión pública. Exigimos nuestra comisión. Le voy a mandar mi currículum. No, claro, es tan decisivo la participación de los políticos que Imaginación, la oficina de Enrique Correa está cuoteada. Correcto. Por sectores políticos. O sea, Jorge Insunza, el ministro, ocupaba una de las jefaturas de comunicación estratégica, Claro. tengo entendido, a la vez que negociaba la lista parlamentaria del PPD para la parlamentaria pasada. Hoy día Moisés Valenzuela, ¿no? Moisés Valenzuela, más riñón de Soledad Alvear, Del alvearismo. casado con la ex periodista de Soledad Alvear, el segundo a bordo. Es muy interesante eso. Está todo cuoteado porque Claro. todos los resortes hacia el Congreso, tenía Claro. los clientes, entonces tenía el llamado directo de fulanito conoce al diputado, al senador, porque de años. Y resorta a la moneda, oye, a los ministerios. Como opera en Chile solo se reciben llamados y gestiones de gente que uno conoce. Claro. Porque, oye, pero ¿cómo? Si somos, los conocemos en el colegio. Acuérdate, fuimos a tirar piedra contra Pinochet, compadrito, así funciona el país. Así es. Y de hecho yo agregaría algo a eso, que es que
estas oficinas de lobby, las 4 grandes, son especie de partidos políticos del siglo XXI, uno podría decir, ¿no? Es decir, la reinvención de los empresariales, partidos empresariales. Lo que tú dices de imaginación, de este cuoteo, que pareciera que todas las almas concertacionistas están representadas, ¿verdad? También se debe a que Correa, muy inteligentemente, creo yo, en el gobierno de Lagos, logra consolidar una trenza política que se llama el Mapu Martínez, ¿no? Que es la alianza entre los ex Mapu con el mundo de Guterres Martínez, y de ahí sale, por supuesto, la candidatura presidencial de Soledad Alvear. Ese mundo es muy poderoso en el mundo empresarial. Esa alianza Mapu con el mundo DC, te diría que explica bastantes hechos de la política nacional que no encuentra explicación tradicional. Buena parte de todo este discurso público contra los proyectos de reforma de la nueva mayoría tienen que ver con la necesidad que tiene esa trenza de seguir prestigiada ante los ojos de los empresarios y ven quiénes defienden sus intereses. ¿Quiénes articulan? Quienes defienden el binomio crecimiento-orden político. Nosotros, pues. Hay un interés de seguir permaneciendo, o sea, y buena parte del detrimento de la nueva mayoría, esto de haber inflado la retroexcavadora, que es una frase aislada para lo que significa la educación. Desafortunada, pero aislada. Hablaba de la educación de Pinochet. Yo en lo personal me encuentro que sobre la educación de Pinochet efectivamente hay que pasar una retroexcavadora, en términos de concebida como educación de mercado. Eso era una promesa circunscrita a un ámbito. Entonces, esta construcción de que este gobierno es prácticamente el Khmer Rouge, ¿no? Para decir que nosotros somos los reales socialdemócratas cuando en el fondo son neoliberales, claro, ¿no? Es para eso, porque tiene un sentido político de seguir manteniéndose instalados en ese lugar de cercanía a los empresarios, porque la derecha política nunca fue considerada por el gran empresariado como un actor relevante, esa es la clave, mundo conocido, subordinado. En cambio, en la concertación, el Mapu Martínez es lo que le permite al empresariado llegar más allá, a un mundo desconocido. Porque el gobierno eran de concertación. Por ello los parlamentarios y los intendentes y el CEREMI, el vínculo con el poder político. Y el CORE, ahora para los proyectos de inversión y todo eso, ahí están las teclas que el empresariado no sabe tocar por sí mismo y los necesita a ellos para tocarlas. Sobre todo en un gobierno de concertación o nueva mayoría. Los gringos dicen una frase que yo creo que es muy buena para explicar esto. Dice, se necesitan 2 para el tango, ¿no? It takes 2 to tango. En la modernidad, la posmodernidad que vivimos en Chile, se necesitan 3 para el tango. El Estado, el regulador, la empresa, el regulado, y el articulador, que puede ser oficina de abogados, que puede ser oficina de lobby, que puede ser oficina de comunicaciones. O todo junto. O todo junto, que es el gran negocio, Federico. O sea, el gran negocio en este país hoy día, pasó el dato. Bueno, lo hizo Alaman con Chausson cuando no estaba en el Congreso. Ese es el gran negocio en Chile, tener asistencia judicial, es decir, llega demandado, querellado, desesperado, te tomo el caso y además te asesoro comunicacionalmente y además te hago el lobby ante las autoridades. Eso es un negocio perfecto. Es lo que hace Correa a propósito. Correa recibe a los que están querellados o inculpados o formalizados, les pone abogado, les pone soporte a más emocional, de todo tipo, contención, gestión de crisis se llama gestión de crisis hacia afuera y lo captura. Hacer nosotros para financiar el diario. Cuenten conmigo. Yo creo que Correa, después de esto debería... Quiera competir, nosotros es muy curioso los abogados, ¿no? Porque los abogados, mirando la historia de estos últimos 20 años, aparecen una cantidad de abogados vinculados al mundo del lobby. Primero tú decías, Andrés Alaman. A Andrés Alaman nadie le ha preguntado cuál fue su rol como lobista en el caso del royalty, en el caso del tema de Buin, del aeródromo de Buin, ¿verdad? Y en la serie de casos donde aparece en el libro Alaman detallado como lobista junto con Chausson. Ignacio Pérez Walker, ¿se acuerdan de ese personaje, Ignacio Pérez Walker? Fue senador. Fue senador y después se ha dedicado al lobby silenciosamente durante 15 años. Andrés Jana, gran profesor de la Escuela de Derecho, en un momento da un giro empresarial y cuando Skinspeter toma el Ministerio del Interior, que era socio de él también arma una alianza del estudio con Cristina Vitari y con Acerta y toman los casos de Ike Batista y de Castilla, por ejemplo, donde claramente vemos una integración entre el lobby y el estudio jurídico. Y más allá aún te diría, los abogados, Federico, en general, tienen muy poca regulación en Chile en comparación a otras profesiones. Y a pesar de que se ha mejorado mucho por el Colegio de Abogados el tema ético y el control ético, falta mucho. Y te diría, donde más falta mucho hacia allá, no solo hacia los juicios, defensa de juicios, sino que hacia el resto de las actividades de los abogados. Donde más falta, Federico, es en la relación de los abogados con la política y abogados que se dedican a la política. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos 7 candidatos presidenciales que son abogados. El profesor Atria, la profesora Canelo, el profesor emérito Lago Escobar, José Miguel Insulza, Jorge Tarú, Andrea Alamán
y Alberto Espina. A mí me encantaría que la prensa... Son tantos candidatos que se me llegan a olvidar. La prensa debería preguntarle a estos abogados qué informe en derecho ha hecho. A mí me encantaría saber la señora Canelo qué informe en derecho ha hecho, el señor Atria qué informe en derecho ha hecho, si acaso el señor Insulza ha tomado casos jurídicos, ha hecho informe en derecho, el señor Tarud, si acaso ha hecho informe en derecho, el señor Espina y lo que decía el señor Alamán. Y me imagino que el profesor Lago Escobar no ha dedicado su tiempo a los servicios jurídicos, pero me gustaría saberlo también. Y eso es lo más formal y concreto, un informe en derecho, pero la cantidad de asesorías verbales pueden ser... orales, como decía Jorge Pizarro. Mira, Carlos Peña también hace informe en derecho. Así es. También. Oye, Siendo rector. en definitiva, para que avancemos a otro tema, y estas oficinas de lobby, formales o informales, se benefician mucho de la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado, ¿cierto? Y van agarrando. Pero hay alguien que está haciendo casi, así como Correa, el niño símbolo del lobby, hay un niño símbolo de la puerta giratoria que es Alfredo Moreno. Correcto. ¿Por qué no hablamos un poco de Alfredo Moreno, el rol que ha jugado, el rol que quiere jugar? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo diría que Alfredo Moreno es uno de los personajes más importantes del mundo empresarial chileno. Él viene del mundo de Falabella, ¿verdad? Sin ser un gran empresario. Sin ser un gran empresario. Él lo que ha trabajado con los grandes empresarios, ayudándole a ganar dinero. Es un gran gestor. Tiene una fortuna considerable. Pero por los negocios que le ha ayudado a hacer a otros. Tiene campos. Sí, pero fundamentalmente por los negocios que ha ayudado a hacer otros, se ha ganado comisiones gigantescas. Él lo que tiene es un gran capital social, volvemos a esa idea, entre los empresarios y ahora, gracias al gobierno de Piñera, entre los políticos. Y también en el mundo latinoamericano. Alfredo Moreno es un tipo muy respetado en Lima, en Buenos Aires, en Bogotá. Dicen que aprovechó su cargo de canciller para prestigiarse más todavía. No fue el único, digamos, el presidente de la República tenía inversión en Exalmar, parece que era todo el gobierno de Piñera el que se dedicaba a eso, ¿no? Porque fue un gobierno público-privado, claramente. No, la política de las puertas separadas con Perú, que el gran tema no tocado, el caso de Exalmar, claro, tiene que ver con esto las cuerdas separadas, por cierto, de las cuerdas separadas, claro, la cuerda paralela. Tiene que ver con una estrategia política, ¿no? Que está en el alma del Setándem Piñera Moreno, que es los negocios son la manera de hacer política exterior, ¿no? Es un reduccionismo brutal, pero finalmente si tú ves el comportamiento y la mentalidad, ¿dónde vienen los dos vienen de escuelas de economía y del convencimiento que aquello que es decisivo en la vida humana es el comercio. Claro. El dinero. Entonces, es una política consecuente con el alma de los dos personajes. Bursátil. Y Moreno, además, encarnado en un personaje mucho más sofisticado que Piñera. Más simpático. Con muchas más habilidades blandas. Sí, un tipo muy simpático. Fue un tremendo canciller para esta política que es nefasta, que es la de que las cancillerías son apéndices de las políticas comerciales de los países. De las cámaras de comercio. Claro, o sea, él conocía América Latina por la internacionalización de Falabella, ¿no? Y además apoyado y respaldado por el Mercurio, porque fue por años asesor de Agustín Edwards y amigo íntimo de Cristian Segers, ¿no? Así es. O sea, cada cosa que hacen los caballos chilenos, Alfredo Moreno aparece en el Mercurio, por eso construye su tándem en ese mundo. Y desde ahí. Oye, llevó a los caballos incluso al aniversario de la reina, ¿te acuerdas? Claro. La reina de Inglaterra. Hay dos grandes políticos que ganan en el gobierno de Piñera, porque es un gobierno que políticamente es muy defectuoso, muy malo. La derecha es derrotada en la elección, de hecho, por la falta de muñeca de Piñera. Chadwick y Moreno, ¿no? Son Chadwick y Moreno. Hay dos que suben de velo todavía más. Chadwick, consagrando su condición de mapu transversal, correcto, decisivo, exactamente, hace algo que nadie había logrado, hacer, que es tomarle la oreja a Piñera. Es decir, lo que Piñera hace en política depende de lo que dice Chadwick. Y eso hasta ahora no había ocurrido. Kispeter estaba debajo de Piñera, era el hombre fiel, secundario, pero entró a tomar la confianza de Piñera, que es algo muy difícil. Porque le salvó el gobierno. Oye, ¿te acordás que antes que entrara Chadwick al gobierno era un desastre? Gran político mapu, en el fondo leal, tiene el alma del mapu Chadwick, que en el totalmente fondo habla del poder. Habla como mapu. El lenguaje del poder y en ese sentido. Y el otro es Moreno, que a lo que hace este cargo es ser reconocido por los empresarios como primus inter pares. Es decir, un empresario que es considerado uno de ellos, en términos de fortuna, de patrimonio, con habilidades blandas y capacidades políticas que el resto no tiene.
Entonces, desde el punto de vista empresarial, a mi juicio está bien elegido, porque a los empresarios les da lo mismo Recordemos laboral. que el candidato, con los votos, todo indica listo para la CPC, la Confederación de la Producción. Sin del Comercio. competencia, porque Sí, además no, no los va, demás no y va a lo de- competir Los demás se siquiera. han ido O bajando. sea, es oye, un exitazo, o sea, la capacidad que tiene De neutralizar. desarticular por presencia fáctica al resto de los... Habla mucho del país que vivimos, ¿no? Sí, pero el No. tipo, acuérdate, salió del gobierno. ¿Cuántos meses se demoró 5. en pasar a encargarse del lío de Del Penta? Banco Penta, 5 meses. 5 meses. Eso está prohibido en la legislación extranjera. Es decir, en todo el O sea, mundo mínimo estaría un plazo de un colgado. año. Y ahora Se pasa al gremio. De la cosa potente y llena de caca, pues bueno, que ser un lodazal de caca que era Penta y todo ese problema, pasa a una cosa de alfombra roja, felpa, que Bueno, es la que- Confederación de Producción y Comercio, Es que los CPC, criterios gran que, líder. claro, es que Renato habla del mundo desarrollado, pero esto es un país bananero, en un país bananero Totalmente. imposible, donde el empresariado no entiende el discurso de la separación de los poderes y su rol. No. Está en Bueno, otra pero cosa porque la misión de la justamente- opinión, oye, de los medios de comunicación, entre otros factores. podemos sembrar en el desierto, sin duda, si hay eso que lo hacemos, sembrar en el pero- desierto hasta que el gran empresariado entienda que hay límites, hay tiempos que hay que respetar, hay funciones que no pueden juntarse. Ahora ¿O yo no? diría, O no, Mirko, tú eres No, más yo escéptico. creo que el deber ser, pero la práctica, el hecho de que ya te habla de subdesarrollo exitoso chileno, que es no es un problema de PIB, es un problema de mentalidad. O sea, es cómo le vas a hacer entender a los empresarios que son los grandes actores de poder desde el retorno a la democracia, desde el retorno a las elecciones, a mi juicio, el año 90. ¿Cómo le vas a decir, señor, usted ya no tiene poder, no tiene un lugar circunscrito en la sociedad que es producir? Ah, le vamos a aplicar Platón, entonces ustedes están en el cuarto lugar de importancia dentro de la jerarquía de los ciudadanos, porque Platón decía, creía en el gobierno de los filósofos, entonces los filósofos estaban en la cima porque eran los que tenían conciencia y comprensión total de los asuntos humanos y sociales. Entonces yo decía, los mercaderes en cuarto lugar, no, pero ¿cómo los bajamos del primero al cuarto lo que correspondería fuera su lugar? Es imposible, porque además siguen controlando, porque con gobiernos débiles, inútiles como este, que son simplemente tiempos de alargue en un proceso social de descomposición que está viviendo la sociedad chilena. Yo su diría relación más con que el composición, poder. yo creo que reordenamiento. El del poder. reordenamiento, la descomposición del poder, como lo entendimos, se está comprendiendo en otra Como- cosa. como- Comparto tu optimismo. yo diría Claro. una cosa para cerrar ese punto, que es que a mi juicio la transición como régimen es corrupto. Es un régimen corrupto. Más allá de si las personas son corruptas o no, el régimen es corrupto. Y parte de la corrupción de ese régimen es que las altas burguesías, las élites, la fronda, ha hecho invisible la distinción público-privado. O sea, en las altas burguesías no hay ni público No ni hay. privado, hay simplemente intereses cruzados, ¿verdad? Claro, en la teoría política existe. Pero para ellos no, en la práctica no. Pero en la práctica no. Eso- Y enseguida yo diría, el gran truco del neoliberalismo chileno, la gran magia conceptual del neoliberalismo chileno es que por un lado el concepto dice el Estado es malo, el Estado es perverso, fuchi el Estado, pero por otro lado venga el Estado para acá. Entonces se quedan con el Estado a la vez que Captura. hablan contra el Estado. Entonces la captura regulatoria que hacemos en la ciencia política es tan perfecta porque no lo parece. Porque parece que están contra el Estado, pero en realidad se están quedando con las condiciones regulatorias en las cuales funciona el mercado. Y por eso te explica Sename, por eso Mucho te explica trabajo por Transantiago, por eso te explica el registro civil. Ley de pesca. Por eso Ley de pesca. servicio electoral, una serie de cosas que, oye, ¿por qué estamos descubriendo que el país no funciona? No, pues el Estado fue exactamente capturado, demolido culturalmente y capturado económicamente. Hay mucho que hacer, porque conceptualmente los gobiernos de concertación y después se continúa con Piñera como cuarto gobierno, Quinto lo hoy gobierno de quinto, y después Bachelet tratando de hacer cambios, pero tan chapuceramente que al final estamos todos enredados en estos cambios que incluso había mayorías políticas para hacerlo, pero se hicieron tan mal y con tan mala gente que, bueno, no quiero meterme en eso, pero el apoyo conceptual, el axioma es una alianza público-privado, ¿cierto? Pero que el sector público con un órgano regulador fuerte que impida lo que tú mencionas. Con paz social. Esa era como la trilogía virtuosa, ¿no? Alianza público-privada que genera riqueza, que permite la distribución con un órgano y con paz social. Pero hoy día, por eso hablo yo de distribución del poder, hoy día lo que está tambaleando, entre otras cosas, es la paz social. Totalmente. Y cuando, para terminar, porque tengo aquí, cuando... Y el crecimiento. Bueno, el crecimiento que ¿No? están... Por eso que te repiten como mantra un crecimiento, 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 porque era esencial en esa dinámica. Bueno, y por eso no hablamos de distribución, distribución, distribución.
cuando curioso sabemos eso, que este porque es un mira, país rico. disculpa Federico que me ¿Ah? siga alargando, pero es muy curioso el crecimiento, porque Enrique Correa, en los años 50-60, usted sabe que iba a ser cura, ¿no? Y se sale de ser cura, hablaba como sacerdote primero sobre Frei Montalva y la Revolución en Libertad, después hablaba como sacerdote sobre la Revolución Marxista de la Unidad Popular, ¿verdad? Y ahora habla como sacerdote del crecimiento y del modelo. Y Es la decir, transición. la retórica sigue siendo exactamente la misma, solo que cambia el sustantivo. Pasamos de Dios a la revolución al crecimiento, pero la retórica sigue siendo la misma. Pero siempre sigue siendo del mismo Porque Dios. Correa es tan brillante y entiende que lo fundamental no es lo que parece, que eso es la construcción de una narrativa. Exactamente. El modelo solo podía parecer exitoso cuando en verdad hacía agua por todas partes, cuando había una narrativa que mantenía esa zona oscura invisibilizada. Claro. Y eso es lo que se empieza a desarmar. Y por eso, va, el mundo no era como nos habían contado. Y por eso Mirko va a ICARE, a ENADE, a PERCADE, a hablar sobre el modelo, porque él en el fondo, yo entiendo el rol de Enrique Correa y creo que él mismo así lo ve, él es el líder de la feligresía. Y al ser el líder de la feligresía tiene la responsabilidad por un lado de que no se les desbanden las ovejas, ¿verdad? Y por el otro, en esta situación de caos que deben ver ellos, porque se les desarma su contexto de trabajo, digamos, él siente la responsabilidad, creo yo, de componer la situación. Y fíjate que tanto él, como Eugenio Tironi, como otros lobistas, han salido a intentar componer la situación. Decir que esto no es tan grave, que no es corrupción, que no estamos autoinfligiendo una herida, etcétera, etcétera, etcétera. Declaraciones que están en el libro, que en el fondo conducen a que hay una operación político-comunicacional para bajar el perfil a Penta, para bajar el perfil a SQM. Claramente. Porque lo que hay detrás, y esto es muy, muy entendible, lo que tú dices del carácter evangelizador de Enrique Correa, no le interesa el dinero para él es un instrumento. Un instrumento de poder. Porque todo este diseño conceptual es una estrategia de poder, en la manera en que una generación derrotada, que es la generación de los Mapu, que iba a saltar el poder con la bandera roja, vuelve, ya aprendió que el mundo no es modificable, que el mundo es absolutamente perverso, que simplemente tenemos que administrar intereses y eso tenemos que hacerlo virtuoso. Y la gran lección, Mirko, la gran lección del Mapu es el poder no hay que soltarlo. Nunca. Nunca. Claro. Porque como decía el italiano, ¿cómo se llama? El democristiano que gobernó tantos años posguerra. Andreotti. Andreotti, cuando un periodista le pregunta algo así, había perdido, justo había dejado de ser primer ministro. Y le dice, bueno, usted está muy cansado después de tanto tiempo gobernando. No, señorita, le dice, lo que realmente cansa es la falta de poder. La ausencia del cargo. El poder desgasta al que no lo tiene. Bueno, gracias Mirko, Federico, gracias Renato. muchas gracias al diario por todo. Oye, ¿cómo el título? Me gustó el título que pusiste hoy día al capítulo del libro, Renato. El padrino del lobby, Enrique Correa, el padrino. El padrino del lobby. Bueno, saludos al padrino del lobby. Nos vemos la próxima semana con una nueva semana política.